Estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Cambió el Somos lugar. dos, Julia, somos dos. ¿Qué Estamos podemos muy decir? bien. Estamos muy bien. Estamos solas. Estamos muy bien, intercambiamos de silla. Yo la verdad espero, mira, me estoy viendo acá. Espero verme bien. ¿Se me ve bien? Díganme Estamos que bien. Yo creo que nos vemos bien. Sí. Sí, digan que sí, cualquier cosa de compromiso, chicos, qué sé yo. Bueno, Hay un cambio hoy. hay un cambio, ¿no? ¿Qué pasó? Convengamos que nos falta uno. Nos falta uno. De a poco éramos 4 y quedamos 2. Vamos decayendo de a poco. Sí, es verdad. Nachito se tomó sus vacaciones. Nachito se tomó sus vacaciones y está en Entre Ríos, si mal no me equivoco. No quiero sé qué decir. hacen Entre Ríos, pero está en Entre Le Ríos. pintó de la nada. Ayer no sabía, chicas, en el recreo de la facultad. Che, no, mañana me voy a Entre Ríos. Así nos enteramos. ¿En serio? Nosotros Y que no- preparamos el programa con Claro. tiempo. Nacho cae. Chicas, me voy a Entre Ríos. Esa fue la única contestación de parte de Nacho. Cualquier cosa, tipo, llévame con vos. Más o menos. ¿Qué es esto? Yo Volvimos de quiero vacaciones irme. y ya necesitamos de vuelta. Sí, por favor, literal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, es que volvimos a la facultad. No. Ah, pará. Bueno, primero que nada, vamos a hacer una bienvenida. Saludemos al público. Saludemos. Hola, chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, porque la semana pasada no tuvimos programa. Exactamente. Upsi. Bueno, por tema de fuerza mayor, no pudimos hacer el programa, pero hoy estamos un día más acá con ustedes. Aunque seamos dos, sé que nos van a disfrutar igual. Somos 2 a las 2 de la tarde en Punto Cero. Ah, bueno, total. Es un programa de Guerris. Es un programa de Girlies. Hoy, adelanto, va a haber mucha información. Trajimos muchos temas para debatir con ustedes, así que necesitamos suma participación en el chat. Por favor, mucha participación en el chat. Digan comentarios, escriban cualquier boludez, lo que quieran. Lo que please. quieran contar. Vamos a estar proponiendo muchos temas interesantes que creo que hasta ahora nunca tocamos ninguno de los temas que trajimos. No, me parece que no. Que a veces pasa que uno repite porque, bueno, los temas y el público se actualiza, Sí. pero tenemos temas nuevos, así que estén atentos del otro lado, que va a estar muy interesante el programa. Sí, igual debo decir que muchas personas me han dicho, che, ¿para cuándo algo? Vos y Sol. Somos muy ¿qué onda? solicitadas, creo yo, como Somos dupla. muy solicitadas, sí, es verdad. En la facultad somos la dupla galáctica, la dupla técnica. Hacemos todo juntas. Hacemos todo juntas, sí, literal. Yo, encima los profesores a mí me dan mucha risa porque es tipo Sofi Sol. Chicas, me confunden. Yo, la verdad no sé cuál es cuál, pero Lo sé verdad que es que son no nos ustedes. parecemos, pero todo el tiempo Sol y Sofi Sí, van de a sí. dos. Sí, es muy gracioso, muy gracioso. Pero bueno, Acá estamos un día acá más. estamos un día más. Así que, ¿me querés contar algo de tu semana? La semana, la verdad, estuvo tranquila. Yo estoy esperando con ansias el fin de largo y seguro del otro lado del chat también. ¿Por qué fin de largo, verdad? ¿Por qué fin de largo? Y Me yo había me olvidado. olvidé que el lunes no se iba a la facultad. Ay, qué lindo. Y hoy me acordé de eso y fue como, me aportó mucha calma, Sí, sinceramente. un día más para dormir. Un día más para dormir. Increíble. Y no, bueno, arrancamos la facultad. Ahora les vamos a contar un poco, brevemente, para no aburrirlos, porque la facultad es parte de nuestra vida y ustedes también lo saben. Tenemos materias nuevas, Tenemos materias nuevas, sí. así que estamos tratando de afrontar el dormir menos, Sí, dormir, la rutina. No, de vuelta a la rutina, despertarse todos los días a las 6 de la mañana, con el Sí. frío que hace y ahora lluvia. Oh, pero bueno, también sabemos que es la mejor parte del año, ¿no? O sea, Sí. en algún momento del cuatrimestre va a empezar a hacer calorcito y me voy a empezar a quejar por el calor y no por el frío. Actualmente Eh, estamos en Londres. El clima de la actualmente- ciudad de Buenos Aires es Londres. Londres, totalmente. Notting Hill es Londres, acá. Así que afrontando también el frío, hoy tuve que salir con muchas capas de abrigo. Sí. Y no estaba acostumbrada a esto, porque en las vacaciones hice planes, pero también me Pero quedé tampoco mucho a las en 6 de la casa. mañana. Claro. Y tampoco sí. tan temprano. Así que Sí, estamos sí. tratando de readaptarnos a la rutina. Sí, bueno, también podríamos contar un poco lo que hicimos la otra semana, tipo, que no estuvimos. Es verdad. Voy a ahora mismo abrir la galería, porque mucho no recuerdo de lo que hice. Sí, yo me fui a Puerto Madryn. Sofi yo se fue me- de vacaciones. Yo me fui a la Concha de la Lora. Están todos como quieren en este programa. Yo soy la única que no se va, la única que se Claro. queda aquí en Capital con este frío. La próxima salgo juntas, literalmente. favor. Tiene que ser así. ¿Cómo la Eh, pasaste? La pasé muy lindo, muy lindo. La verdad que es un viaje para hacer 3 días solo. Fui a ver las ballenas en Puerto Madryn, Península Valdés. Valdés, sí, creo que sí. Península Valdés. Se ven las ballenas, es la época donde las ballenas van y se juntan en todas las costas, así que tuve la posibilidad de ver el espectáculo, hermoso, lindo. hermoso, siempre con respeto, igual se nota que allá toman con mucha precaución todo el tema. Y nada, Maga me decía, un saludo a Maga, que no nos está viendo porque está viajando, Maga me decía, me quiero ir a vivir ahí. Y yo tipo, Qué lindo. es muy lindo, pero no hay nada. Tipo, realmente no hay nada. Solo ballenas. Solo ballenas. Bueno, obviamente
es una ciudad, todo, pero no hay nada para hacer. O sea, yo me Somos quedo muy acá. porteñas. es Somos, verdad somos también. demasiado porteñas, ese es el problema. Pero las Sí. ballenas estuvieron lindas, por lo Las menos. ballenas estuvieron muy lindas, también me sirvió para desconectar un poco, porque creo que es lo que necesitaba después de toda la semana de finales y no sé qué. Yo siento que todavía no me recuperé, pero Es que cortamos el 24 de julio y volvimos el 10 de agosto. Y yo siento que me falta. sí. Tengo esa sensación constante de que quiero más descanso. ¿24 o 26? No, 24 de julio, tenés 24. razón. O sea, fue viernes que terminamos de rendir historia. Ay, qué fuerte. O Siento sea, que fue hace hoy años hace como luz. unas 3 semanas se está cumpliendo que he terminado de rendir el final de historia. Qué tortura. Qué tortura, sí, literal. Pero bueno, ya lo hicimos, ya pasó, estamos en otra etapa de nuestras vidas, Con otras materias. con otras materias que pintan mejor, quiero creer. Vamos a mencionarlas brevemente para que la gente se haga idea de Sí, las que es verdad. cursamos. Tenemos los lunes, tenemos taller de documental. Taller documental. Los martes, Marketing. marketing. Los miércoles, periodismo digital. Y multiplataforma. Los jueves, metodología de la investigación. Sí, confirmé. Y antropología. los Antropología viernes. tuvimos hoy, muy interesante. Muy interesante, La verdad. muy interesante, realmente. Yo tengo varias expectativas de antropología, si te tengo que decir. Hoy le mentí a la profesora, le dije, la verdad que no me acuerdo nada. La mayoría de las cosas no me acuerdo, pero me acuerdo que era re interesante, re interesante. Así que espero que al menos pueda enseñarlo bien. Sí, y yo nos creo que interese. sí. Sí, sí, sí. Profes copados aparte, al menos lo que se vio en las primeras clases, así que creo que no vamos a tener complicaciones. Ojalá, No, porque quiero no. otro cuatrimestre. Sí, me quiero evitar cualquier conflicto que haya, en serio, realmente. Bueno, acá en el chat nos dicen grandes materias. Hay grandes materias. Como... Yo creo lo mismo, yo creo que están interesantes, así que ojalá poder dar el 100. Sí, sí, obvio, nosotros siempre damos el 100 en todo, cualquier cosa. Totalmente. Vamos no a me cabe duda. intentarlo. Ay, mirá, todo... gracias por participar. Nunca gracias. participaron tanto. ¿Qué problema es Nacho? Me Pillo. parece. Nacho intimida. Sí. Pillos, no, muchas gracias. Oli, están divinas, hola, están hermosas, guapas. Ay, Guapas. nos aman. Bueno, Nos tenemos aman. que abrir nuestro canal aparte. me Sí, parece. nuestro canal aparte, la próxima nos van a ver en Instagram con una cuenta Sol y Sofi Sol. Posteando todos los días nuestras cosas. Exactamente, vlogs semanales. ¿Y qué más de las vacaciones? Y las vacaciones no tengo mucho más, pero puedo decirte que volví a inglés. O sea, toda esta semana volví a lo mismo, ya lo hablamos un montón de veces. Tipo, toda esta semana decidí volver a toda mi rutina. O sea, Ujú. no solo la facultad, sino inglés, pilates, facultad, y ya. Son un montón de cosas. igual. Ay, sí, me duele todo el cuerpo, tengo sueño, estoy cansada, no puedo creer que mañana me tengo que levantar temprano de vuelta, pero bueno. Pero después puedes dormir, pensé en eso. Por eso, Es encima sábado. fin de semana largo, que me acabas de alegrar la Aparte. vida con eso. Así que, bueno, así estamos. Quiero decir, disfrutando esta etapa facultativa. quiero Bueno, creer. sí, pero con estos descansos de por medio se nos va a hacer más llevadero. Sí, sí, obvio. Bueno, ¿y vos, además de la facu, tenés algo Y que yo además contar? de la facu, muchos planes los fines de semana, traté de meter muchas juntadas con amigas, muchas Sí. meriendas, cosas que no estamos quizás tan acostumbrados en la rutina porque estamos todo el tiempo metidos con la facultad, con las personas que laburan el trabajo Sí, obvio. y demás. Y también empieza a ser difícil coincidir. Cuando vos te querés juntar con alguien, es poner una fecha en el calendario a 2 semanas. Ujú. Así que estamos volviendo a agendar cosas, Sí. literalmente en la agenda y en los calendarios, y esa es la parte que me estresa un poco, pero bueno, llevándola lo mejor que se pueda. Obvio, totalmente. Es re difícil coincidir. Y es más, creo que también tiene un poco de relación con un tema que vamos a hablar dentro de un ratito. Sí. Pero no sé, pero eso. Así que bueno, no, si te parece empezamos, Podríamos empezar. A ver, si el chat también está activo, quédense, no se vayan. porque tenemos cosas muy interesantes. Sí, tenemos cosas muy interesantes. Venimos con data dura. Venimos con data dura y muy variada, para Sí, el gusto de los colores. Exactamente. Así que si Eh, querés te cedo la palabra. Dale, porque mira, les vengo a contar a la gente y a Ujú. vos, que no sé si sabías, que el 12 de agosto, hace 2 días atrás, fue y se celebró el Día Internacional del Disco del Vinilo. Sí. Yo me levanté ese mismo miércoles, creo que cayó, o ese mismo martes, antes de ir a la facultad. Sí. Y cuando vi el noticiero, me sorprendí con esta noticia. Y realmente no podía creer porque no sabía que existía un día para el vinilo. Al fin y al cabo, viste que existe día para todo. Ay, o me sea, parece que hay un día para todo. Sí, sí, sí. Así que bueno, si del otro lado alguien sabe o tiene data para aportar, puede colaborar porque voy a leer una serie de cosas, pero me puede faltar algo. Acá, quizás. Agustina, vos estás estudiando música. Te estoy exponiendo ¡Ay, qué completamente. presión! ¡Qué presión! Sí. Ujú, Bueno, ujú. empiezo a contar sobre mi investigación y cualquier dato que el chat quiera aportar siempre es más que bienvenido. A ver, el 12 de agosto, como dije antes, se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo. Es una fecha que busca reconocer y preservar la importancia histórica de un formato dentro de la música grabada.
El vinilo es un ejemplo interesante porque, a pesar de haber sido desplazado después por las tecnologías, como otras formas de reproducir Sí. música, nunca desapareció completamente. Primero fue reemplazado por el CD y después por los formatos digitales. Sin embargo, en los últimos años volvió a despertar interés, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Ujú. Y acá tomo que hace un par de años, más que nada en pandemia, se empezó a poner muy de moda la decoración con los vinilos. Es verdad. Y yo creo es que ahí verdad. comprendí qué es un vinilo. Sí. Porque no tenía idea seguramente qué era. Es muy fuerte lo que estás confesando, sí. Sí, es muy fuerte, capaz muy ignorante, pero era niña en 2020. Sí, es verdad, es literal. La particularidad que hoy tiene el vinilo es que ya no es el medio principal para escuchar música, pero sí se convirtió en un objeto cultural y aparte de colección, porque hay Sí. un montón de coleccionistas. Pero, yendo a lo concreto, ¿qué es un disco de vinilo? El disco de vinilo es un soporte físico utilizado para almacenar y reproducir música. Se lo conoce también como LP, que significa long play, es decir, larga duración. Ujú. Funciona mediante un sistema analógico donde la música queda registrada físicamente en unos pequeños surcos que recorren la superficie del disco. Cuando colocamos el disco en un tocadiscos, porque bueno, la única manera que funciona es esa, Sí. una aguja recorre esos surcos y transforma las vibraciones en una señal que después se convierte en sonido y eso hace que la música pueda reproducirse. Y una característica clásica del disco que yo al menos no sabía, yo de verdad me siento muy ignorante diciendo todo esto, es que el disco tiene dos caras, lado A y lado B. De manera que, dependiendo de la edición y del tipo de disco, cada cara puede contener aproximadamente 30 minutos de música. What? No, yo tampoco sabía, así que. No sé, antes de investigar todo esto, qué concepción tenía yo del vinilo, por ejemplo, porque si vos me preguntás, quizás sí sabía lo de la aguja, Sí. pero no sé si a tanta profundidad de que tenga dos lados, por No, o ejemplo. sea, a mí siempre me llamó mucho la atención, más que nada en la película de Toy Story, que aparece uno de estos tocadiscos, el vinilo y no sé qué, y que siempre me llamaba la atención, tipo, ¿cómo puede ser que de una estructura, tipo el vinilo hecho en sí, cómo puede ser que si vos lo pones con una aguja y empieza a reproducir música, empieza a reproducir sonido? Y que No, una aguja, que uno piensa que es algo que, más allá del uso que tiene la aguja, decís, ¿cómo no raya el disco? No entiendo. claro, además, encima, Así que bueno, nada. También existieron antes otros soportes, como por ejemplo, estos datos que también son muy importantes como para entender la historia. En 1887 aparecieron los primeros discos de acetato elaborados con una laca endurecida que permitieron registrar sonidos, voces y demás. Y uno de los grandes protagonistas, ya yendo más a los nombres de sí, los creadores, uno de los protagonistas de esta historia fue Thomas Alva Edison, relacionado con la invención del fonógrafo. claro. De a poco me van sonando estos Sí, sí, nombres sí, por eso, por de eso te historia miré de como, los medios, que quizás tenía así como más olvidados, pero investigando todo esto me lo fui refrescando. sí, El 12 de agosto de 1877, perdón, Edison realizó la invención del fonógrafo, un dispositivo fundamental para los primeros pasos de la grabación y de la reproducción del sonido. Por eso, muchos años después, se eligió justamente el 12 de agosto como fecha para celebrar el Día Internacional del Vinilo. Refrescamos gracias a la invención del fonógrafo. claro. También hay un papel, una persona adoptó un papel muy importante, Enrico Caruso, que es reconocido desde 1902 aproximadamente, donde se convirtió en el primer cantante en grabar en un disco de acetato. Claro, ok. Esto es importante porque muestra cómo la tecnología comenzó a cambiar en relación entre los artistas y el público. Antes era escuchar cantar a un artista y había que estar presente justamente donde se esté dando el show, y ahora con la grabación la voz de la persona podía conservarse y reproducirse posteriormente. O Sí, sea, fue toda una transición. O sea, digamos que los soportes físicos fueron fundamentales para transformar la música en algo que podía almacenarse, distribuirse, consumirse, reproducirse, etc. El nacimiento del verdadero vinilo llegó en 1948, cuando la compañía Columbia Records presentó un nuevo tipo de disco fabricado con cloruro de polivinilo, un material que permitió crear un soporte más liviano y resistente. Y de ahí surge el nombre vinilo, de este claro, material, de del ahí. polivinilo. Este formato también permitió desarrollar long play, que podía contener mucha música más que en los discos anteriores. Esto fue fundamental para la industria porque permitió que los artistas pudieran publicar álbumes más extensos. El disco pasó entonces a convertirse no solamente en un medio para escuchar una canción, sino en una forma de representar y de almacenar un conjunto de canciones como una obra completa. Claro, es verdad. Porque esto del lado A y del lado B lo que tenía era que por lado había obras, Sí. como lo que hoy podemos conocer, no sé si estará bien el paralelismo, un EP,
quizá contenía no tantas canciones por la duración, pero una tras de la otra como un sencillo Sí. o como un álbum breve, digamos. Así que bueno, no, la etapa dorada del vinilo tuvo el mayor protagonismo entre las décadas de 1950 y 1980. Y después también un dato de color muy curioso que yo no sabía es que surgieron los vinilos de bolsillo. Así como existen los libros de bolsillo, Sí, a finales de los años el 60, chiquitito tienen que ser. sí, literal, estos discos más pequeños tenían aproximadamente 4 pulgadas. Y bueno, nada, era una alternativa como más cómoda, más portable que el vinilo tradicional, que Sí. obviamente también tenía que ser usado con una aguja y Claro, encima tenés que llevar toda esa máquina, o y sea, toda la máquina. claro, no, no. Yo hoy pienso en la practicidad, está bien, después llegó el CD, pero yo hoy pienso en la practicidad, y está bien, no se habían inventado tantas cosas como el hoy por hoy, pero para escuchar música todo era todo Era así, tipo, todo era tan como manual o tan como... analógico. Sí, pero me refiero como era tan... Me sale decirte la palabra real, no sé por qué. Porque ahora es como sigue siendo real Spotify, claramente, pero es como todo estaba tan físico, como que lo podías tan... era tan tangible, no sé por qué. Era un aparato, pero no llegaba a ser quizás tecnológico como hoy abrir el Claro. Spotify, el Apple Music, lo que sea, y reproducir una canción. Ujú. O sea, esa inmediatez no estaba, era poner el disco, la aguja, Claro, constaba no. de otras etapas. Tenía todo un proceso. Acá agarrás Spotify directamente y ya está. Te lo pones en aleatorio y va. Sí, y arranca la playlist. Bueno, el otro día hablábamos de eso, Exactamente. de cómo la música después se volvió de lo tradicional al formato de streaming con el Spotify, con las plataformas y cómo eso también le dio como visibilidad. Ujú. Porque aparte, algo muy loco que sumo, que bueno, estamos hablando de música y por eso lo traigo, en periodismo digital lo que vimos fue eso, cómo hay un montón de canciones de TikTok, por ejemplo, que se pegan y después las Sí, personas inmediatamente van, las buscan en Spotify y las guardan o las almacenan en sus playlists, por sí. ejemplo. Y qué loco eso de cómo puede, bueno, por la convergencia audio, surgir en otra plataforma y adaptarse o llevarla al Spotify Sí, por supuesto que sí. y hacerla parte del día a día. O sea, la verdad me pareció muy loco. A mí algo, perdón, nada que ver, también algo de la clase que me quedó mucho, no sé si lo vas a decir ahora, es que ahora también hubo una etapa en la que los vinilos se dejaron de vender Sí. prácticamente en nada. ¿Lo vas a decir ahora? ¿Te dejo Algo o sí, te dejo entonces? Y después opino. dale. Bueno, en el medio, esto justo que vos decís, ¿qué pasó con el vinilo? Hay una pregunta que se empezaron a hacer todos en un momento porque ya no se estaba teniendo quizás tanta. No se estaba vendiendo tanto, ya la No. gente utilizaba otros medios para escuchar música. Y de esta manera, así como el vinilo dominó la industria musical durante mucho tiempo, ya la tecnología empezó a avanzar. Y a mediados de los años 80 comenzó a popularse el CD o el disco compacto. El CD cambió considerablemente la experiencia de escuchar música porque tenía otras ventajas que también estaban más ayornadas a la época, como por ejemplo era más chico, más pequeño, resultaba más fácil de transportar, no necesitaba de una aguja, era más práctico y permitía almacenar música en formato digital. Entonces, como consecuencia de todo esto, que es lo que vos decís, el vinilo empezó a perder protagonismo porque ya llegó un CD que es mucho más práctico y vos comparás el tamaño, esto será un vinilo y el Claro, CD es esto. nada. Entonces te termina ganando o empezó a ganar como después lo que pasó con la tecnología, la comodidad, la practicidad, al alcance de la mano y demás. Y bueno, y después del CD finalmente llegó la música digital con las plataformas digitales y el streaming, básicamente que es el hoy por hoy, con la posibilidad de acceder a millones de artistas, canciones, playlists desde el celular. Y otra cosa que vimos también en periodismo digital es esto de, bueno, hablamos mucho de la financiación también, Sí, de la música y demás, como muchos a veces no hacemos nuestras playlists, sino que consumimos una playlist ajena, sí, por es verdad. ejemplo. O sea, mirá cómo dentro de lo que son las plataformas de streaming no están solamente las creaciones de uno o los gustos de uno, sino que vos compartís con los gustos y con Los las de otros, canciones claro. ajenas y te terminás contagiando un poco de eso. Ujú. Bueno, y antes para escuchar el álbum había que comprar o conseguir el disco, colocarlo, elegir qué escuchar, dar vuelta, continuar con el otro lado. Cuando se Así que terminaba bueno, después ponerlo de vuelta. Va, no sé ni siquiera cómo funciona, si sigue repitiendo y repitiendo todo hasta que vos lo sí, cortás, ¿sí? sí, eso sí. Wow, qué locura. Aparte, bueno, supongo que igual me acuerdo de ver algunas películas, Sí. más que nada de terror, cuando se está reproduciendo un vinilo y de la nada empieza a Mm, hacer y empieza a ir para el otro lado claro, y no se no, no, no. escucha. Supongo que también constaban de una vida útil,
Pero bueno, era como más loco toda la preparación para poder escuchar música, Sí, básicamente. sí, ahora encima que lo tenemos como, va, esto, a mí, ahora que lo vengo pensando, me quedó bastante clara la clase del miércoles que tuvimos, porque literal es todo lo que estamos viendo ahora, que viéndolo de tipo diferentes perspectivas, obviamente nosotros somos otra generación, por supuesto que sí, pero el profesor mismo nos decía que él ahora pasó por todas las etapas. O sea, que no antes ni siquiera, no es que ahora nosotros tenemos todas las opciones, ¿entendés? Y él tenía solo esa opción. O sea, no existía otra cosa. Él hacía eso y ya está. Ahora Sí. nosotros elegimos por gusto propio el agarrar. Bueno, si me voy a poner un vinilo, pero es porque, por la estética quizás, ¿entendés? Sí. Como la estética de tener ahí como el vinilo puesto, como intentar como sentirnos un poco más en sintonía y conectados, ¿viste? Bueno, también está la diferencia que Spotify es no sé si tiene que ver con los parlantes o cómo es grabada la música o directamente la aplicación, que no se escucha bien el sonido, Es sino que es verdad. más distorsionado. Sí. Así Está que más retocado, digamos. sí, 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 pero desde ya, desde ya. Mira, aporta un montón de cosas que nos fueron poniendo acá Sí, en hay el un chat. montón. Aún nos dice, el fonógrafo, si mal no recuerdo, fue la primera herramienta para grabar. Antes había solo máquinas para reproducir o para grabar. También con la aparición del fonógrafo se masivizó la música, por eso esos primeros artistas que comenzaron a grabar fueron de los primeros en hacerse conocidos mundialmente, ya que cualquier persona podía escucharlos. Igual vieron que hoy, con la cultura de lo inmediato, como humanos, sentimos la necesidad de volver a lo analógico, lo básico. ¿Viste? Literal. Después Maga nos dice, a mí me parece increíble pensar que los DJs eran DJs con vinilos. Es verdad, Yo no lo eso es la había forma de la pensado. consola. Mira, Es yo tampoco. verdad. Creo que cuando termina de reproducirse la aguja vuelve a su base, pero no sé en los tocadiscos más viejos. Y por último nos ponen, mi papá me cuenta que compraban singles y escuchaban la misma canción una y otra vez porque se podía escuchar eso nada más. Eso nada más claro. O sea, nosotros tenemos mucho. Es como lo que vemos siempre en toda la comunicación, que estamos completamente. eh, Ay, no me sale la palabra, como estamos con pero muchas cosas a la vez. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a absolutamente todo, de todo, de todo. Imagínate las próximas generaciones. No, yo ya no tengo ni otro invento en la mente. O sea, ¿qué más podemos evolucionar? No, y ¿Entendés? volviendo a lo de los formatos de streaming, ponerlo en segundo Sí, plano. Esto que nos parece tan boludo de salir de Spotify y tenerlo en la isla dinámica y que se esté reproduciendo y sí, poder hacer otras cosas. Claro, como nos ponen acá, tenemos un abanico de posibilidades mucho más amplio. No sí. hace falta que tengamos que comprar un vinilo, que ya tenemos todo en una misma plataforma. Sí, y pensar encima que ahora podemos tener la música acompañándonos a todos lados. Antes no podíamos llevar la máquina del vinilo, no sé, al bondi. No, ahora Totalmente. tenemos la música, podemos ir al gimnasio con esto. Podemos ir a un cumpleaños, ponerlo, en un cumpleaños directamente si lo tenés en tu casa. Y si no lo tenías en tu casa, también es muy difícil. O en una reunión, Claro, pone, una conectás el reunión. parlante y antes era el Claro, vinilo y el tocadiscos. claro, es muy loco, es muy Qué loco. loco. Sí. No, la verdad me sorprendí mucho investigando este tema. Era algo que me despertó interés desde que vi que existía el día del vinilo. Ujú. Así que no sé si ustedes en sus casas tienen, cuéntenos. Yo la verdad no tengo, no decoro mi cuarto con eso. Maga decoró su cuarto con eso. ¿Sí? Yo sí, sé que Maga lo tenía, ya no lo tiene más porque pintó toda la pieza y ahora tiene la pieza más estética. Ah, bueno, bueno. Colaboro para la Eh, deco. claro, pero mis papás tienen los CDs, sí, seguramente deben tener algún vinilo y es más, siguen existiendo las casas de vinilos, que vos vas y es como, bueno, vamos a ver vinilos. Sí, Y ahora es el plan, vamos a ver vinilos porque me siento analógica, literalmente. total. Y eso es lo que quería decir, lo que quería completar, que en la clase nosotros vimos que, bueno, la venta de vinilos, como vos bien dijiste, decayó un montón por todas estas nuevos proyectos y nuevas revoluciones que tiene la sociedad hoy en día, pero no sé si fue a partir de 2018 o 2020 que volvieron un poco a resurgir, pero por estas cosas. Ahora se empezó un poquito más, pero no para escucharlo con la púa, tipo la aguja, todo, sino que para tenerlo ahí, como es como de la Sí, decoración. Bueno, yo tengo em, como vos sos muy fan de un artista, yo por ejemplo de Michael Jackson, bueno, me voy a comprar los vinilos de Michael Jackson, pero en mi vida los escuché, ¿entendés? sí. Igual que con los CD, los tengo ahí guardados, pero nada. Yo también, yo hubo una época que los CDs me encantaban, la estética de dejarlos ahí arriba del Sí, estante, visualizarlos, ver la portada, estar ahí como, te sentís, no sé, cool teniendo cool, un disco. literal. Y ya después, bueno, nada, la verdad que los guardé porque Y es como sí, todo, son modas. son modas, ¿qué es eso? Es eso, el sentirse cool y estar ahí, más que nada por TikTok, siempre TikTok Sí, literal. haciendo pertenencia acá.
No, y bueno, y los tenía ahí en el estante y después un día los Los guardé agarré. porque dije, ya está, Y ya está. ya se acabó esta etapa. Etapa cumplida, sí, Así que bueno, totalmente. esa fue la historia de los vinilos. Ay, sí, ¿Te gustó? me encantó, me parece re interesante. Estamos muy, muy culturales. Muy culturales. Es más, bueno, y pensar que no solo los vinilos, también así con un montón de cosas. Otros, ahora en poquito tiempo es el día de la radio. Wow, es verdad. El Bueno, 20. ya traeremos información. Y para cerrar con lo de los vinilos, Leo de Marce, que nos pone, los vinilos tienen mucho mejor sonido de los archivos de música de hoy, ya que para que ocupen poco espacio se recortan los sonidos altos y bajos, atentando contra la calidad del sonido en los discos, no ocurre. Mira, No tenía ese dato. bueno, mi papá encima agarra y se sabe cualquier dato, se lo Está saca. muy bien, es una persona culta. Sí, es una persona muy culta. Gracias, pa. Gracias por apoyar y por criarme así. Así que bueno, pasamos a otro tema entonces. Pasamos a otro tema, pero que nada que ver. Sí, hacemos cambio Que 360. nada que ver, nada que ver. Bueno, yo la verdad que me preparé el tema de los sismos, o sea, nos ponemos un poquitito más Más serias. serias. Primero quiero hacer una introducción de qué es un sismo, cómo se genera, cuáles son las distintas etapas. Me gustaría, seguramente todos lo vieron en el primario, yo personalmente no me acordaba bien fijo cuál era la definición. Y bueno, también después pasar a hablar en el caso de Venezuela, algunas estadísticas, y Colombia, algunas estadísticas, cómo quedaron los países luego de esto. Y también el caso de Argentina, por supuesto que sí, que había muchas personas que comenzaron a asustarse, muy justamente comenzaron a asustarse porque están viendo que están pasando todas estas situaciones, estos desastres naturales, muy seguido. Así que espero que no se asusten, así que quédense tranquilos, les voy a empezar a explicar qué es un sismo, ¿no? A ver, un sismo, vengo con data muy dura, así que estén atentos. Un sismo es un movimiento brusco de la superficie terrestre producido por la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra. La mayoría de los sismos se producen porque las placas tectónicas están en movimiento constante. Aunque nosotros no los percibimos, las placas se desplazan muy lentamente todo el tiempo. O sea, ahora mismo algunas placas se están moviendo, pero no generan nada de destrucción. Ahora voy a pasar en un ratito a hablar de eso. En algunos lugares, ese movimiento hace que las rocas se deformen y acumulen tensión. Cuando la tensión acumulada supera la resistencia de las rocas, se produce una ruptura, un desplazamiento, y la energía acumulada se libera y se propaga en forma de ondas sísmicas. O sea, se puede decir que un sismo es el movimiento de placas, acumulación de tensión, la ruptura de esta tensión, la liberación de la energía que generó toda esta tensión, las ondas sísmicas y el sismo en sí que genera. Wow, cuántas cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Por qué se mueven estas placas tectónicas? Para entender los sismos, primero hay que entender la estructura de la Tierra. La Tierra está formada por varias capas: la corteza, el manto, el núcleo y el núcleo. La corteza es la capa más externa y relativamente delgada de la Tierra. Puede ser corteza continental, que es la que forma los continentes, y la corteza oceánica, que es la que está en el fondo del océano. El manto, que está debajo de esta corteza, que es una capa muy extensa, formada por rocas sometidas a temperaturas y presiones enormes, aunque muchas veces se habla que este manto es líquido y hay algunas teorías de esto y que es medio confuso. Y el núcleo es la parte más interna de la Tierra. O sea, ustedes piensan en la fotito de la Tierra. Bueno, el núcleo está ahí adentro, en el centro. Es la parte más interna de la Tierra y está compuesto principalmente por hierro y níquel. Se divide en núcleo externo, líquido, y el núcleo interno, que es sólido. Yo todas estas cosas no las sabía, o no sé si no me las enseñaron en el primario, o claro, quizás no me las acordaba nomás. Bueno, ¿qué son las placas tectónicas? A ver, yo quiero contarles todo para que después entiendan cómo se produce todo este sismo, todos los sismos. La parte externa rígida de la Tierra está formada por la litósfera. Todos estos nombres se les suenan, yo lo sé. Sí. Que está dividida en grandes bloques llamados placas tectónicas. Estas placas se desplazan muy lentamente sobre una zona más plástica del manto, llamada astenosfera. Perdón por los... Es complejo. Astenósfera, sí. Y hay distintas placas. Están la placa sudamericana, la norteamericana, etcétera, etcétera. Hay varias que no las voy a nombrar todas. Y estas placas, lo que pasa es que pueden separarse, chocar o deslizarse lateralmente. Y justamente en esos límites se concentra gran parte de la actividad sísmica. O sea, estas placas básicamente se chocan constantemente. Y como decía, a veces generan sismos fuertes y
ahora mismo se deben estar moviendo algunas, pero nosotros no las sentimos. De o hecho, sea, la Tierra está en constante de movimiento hecho, todo la el Tierra tiempo. está en constante movimiento todo el tiempo, sí, es así. Bueno, también está lo de los tipos de límites de placas, pero eso sí que no lo voy a contar porque es... Más complejo todavía. No, es muy complejo, no quieren saber cómo es mi apunte. Pero ahora sí, ¿qué es una falla geológica? ¿Alguien sabe qué es una falla geológica? No, la verdad que no. Nadie sabe. Al ver a alguien en el chat que está poniendo, nadie sabe qué es una falla geológica. No, A ver, pareciera que no. esta falla es una fractura o zona de fracturas de la corteza terrestre a lo largo de la cual se produce un desplazamiento de estas rocas. Las fallas son fundamentales para entender estos sismos. O sea, las placas pueden estar intentando desplazarse, pero la fricción entre las rocas puede impedir que lo hagan de manera continua. Entonces, ahora hay placas, para ponerlo ahora en la realidad, hay placas que se están desplazando normalmente y hay algunas rocas que impiden que se puedan desplazar normalmente, que generan todos estos encuentros, todos estos choques, ¿no? Entonces ocurre lo que es las placas intentan moverse, la falla queda trabada, aumenta la tensión, como ya lo hablé, las rocas se deforman y se supera la resistencia, estas rocas se desplazan bruscamente y se libera toda la energía. O sea, básicamente lo que genera la destrucción y el movimiento de todas estas placas es la liberación de esta tensión de las rocas, ¿entendés? O sea, sí, yo eso no lo sabía, yo entendía que era más que nada lo de las placas, qué sé yo, que se va moviendo una con una. Pero es más que eso. Claro, o sea, toda esta tensión se libera, se empiezan a romper y ahí empieza todo a descongestionarse, básicamente. Ese movimiento repentino es lo que genera el sismo, básicamente. Ahora, el hipocentro y el epicentro. Epicentro. El hipocentro es el punto en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura que origina el sismo. También se llama foco, se puede llamar foco, pero se llama hipocentro básicamente. El epicentro es el punto de la superficie terrestre situado directamente sobre el hipocentro, o sea, está uno sobre el otro. Okay. El hipocentro abajo, dentro de la Tierra, y el epicentro arriba, en la superficie. ¿Qué son estas ondas sísmicas? Que es lo que cuando estas placas se mueven es lo que producen. O sea, las ondas sísmicas es lo que se produce. Se libera la energía, esta se propaga por la Tierra mediante ondas sísmicas. Las principales hay 3. Están las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales. Están las ondas P, que la P viene de que son ondas primarias, o sea, son las ondas sísmicas más rápidas, por lo que suelen ser las primeras en ser registradas por los sismógrafos. Las partículas del material se mueven aproximadamente en la misma dirección en la que avanza la onda y pueden atravesar sólidos, líquidos o gases. Ah, bueno. Sí, no. Por eso pueden atravesar tanto la corteza como el manto y el núcleo externo. O sea, son básicamente todas medio fuertes. Convengamos que no es una sola causa, No, sino no, que no. tenemos la convergencia de un montón sobre todo lo que está dentro o en el centro de la Tierra, cosas que están por debajo nuestro que no vemos. Sí, no, y encima, o sea, me gusta porque esta es toda la clasificación de todas las ondas. O sea, hay muchas clasificaciones de muchos tipos, de muchas cosas que están pasando. Seguramente yo también me quedé con una parte de lo que es, porque debe haber una data también muchísimo más dura. Pero esto es para entenderlo. Sí, para entenderlo así a lo básico. Después están las ondas S, que vienen de secundarias, son más lentas que las ondas P. Las partículas se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación y una característica fundamental es que las ondas S no pueden atravesar líquidos. Esto permite obtener información sobre la estructura interna de la Tierra, especialmente sobre el núcleo, más que nada. Y las ondas superficiales, que es la última, que se desplazan cerca de la superficie terrestre y son más lentas que las ondas P y S, pero pueden generar movimientos muy fuertes y grandes daños en las zonas afectadas. Encima hay distintos tipos de ondas. O Hay sea, mirá distintos todo lo tipos- que pasa que uno no se entera. No, encima es que no te conté los límites, Ah, porque si bueno. no, si no es Me imposible. preparo. No. Bueno, después, magnitud e intensidad, que no son lo mismo. ¿Viste cuando a vos te dicen, bueno, pero cuál es la intensidad? ¿Cuál es la magnitud del daño? ¿Cuál es la magnitud de este sismo? Bueno, acá lo que me acabo de dar cuenta yo es que no son lo mismo, son cosas distintas. Esta diferencia, y es fundamental para que nosotros entendamos cuál es el problema que genera un sismo, ¿no? Magnitud. La magnitud representa el tamaño del terremoto en términos de la energía liberada en su fuente. Actualmente, para terremotos grandes se utiliza especialmente la magnitud de movimiento, que es MW, ¿sí?
Y, por ejemplo, podemos hablar de magnitud de 5, de 6 o de 7 o de 8 Puntos, y bla, claro. bla, bla. Así exactamente, como por ejemplo, ahora voy a pasar a hablar de Venezuela y Colombia, que sabemos que estuvo entre 7, tanto. Un montón. Es un montón. Y es una medida del terremoto con fenómeno físico. Intensidad. La intensidad describe cómo se sintió del terremoto y qué efectos produjo en un determinado lugar. Una escala conocida es la de Mercalli, quiero decir, modificada, que tiene 12 grados, y esta también es medio complicada de entender, Wow, igual pero 12. básicamente, sí, solo voy a decir que es como la intensidad baja, intensidad media, intensidad alta o intensidad muy alta, que es súper muchísimo riesgo, por supuesto que sí. Y acá algo interesante, que yo les vengo a hablar todo esto de del movimiento de las placas tectónicas, para que entiendan, más o menos la parte ya tan dura terminó. Así que yo me planteé una pregunta, es que si todos los sismos son provocados por placas, por estas placas que se desplazan y qué sé yo. Y la respuesta fue que no, o sea que la mayoría de los grandes terremotos tectónicos están relacionados, sí, con el movimiento de las placas, pero también existen los sismos volcánicos, relacionados con el movimiento del magma y la actividad volcánica, sismos inducidos, que pueden estar relacionados con determinadas actividades humanas, como con inyección de fluidos en el subsuelo, extracción de recursos, grandes embalses y bla, 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 bla. Y acá la gran pregunta, siempre nosotros, bueno, siempre no, pero está muy visto, por ejemplo, en Japón, cuando hay un sismo, también viene un tsunami Es atrás. verdad. Ya no es el tsunami que vemos en las películas, que es 500 metros de alto y no sé qué. No, pero acá dice, ¿cómo se produce un tsunami? Un tsunami no es lo mismo que un terremoto, sino que es una serie de grandes ondas oceánicas que puede producirse cuando un terremoto submarino genera un desplazamiento importante en fondo marino. O sea, básicamente el tsunami es una consecuencia, no es que viene por sí solo. Bueno, el terremoto, no sé si en Colombia o en Venezuela, activó un volcán, por ejemplo, porque termina activando también, viste que los volcanes no están activos todo el tiempo, Sí, algunos sí, otros no, explotan, digamos, pero terminó activando ¿viste? un volcán. Es que es muy peligroso. O sea, pueden pasar muchas cosas de un terremoto o de un sismo. Sí, es que, claro, es que tampoco te vas a salvar. Ahora, por ejemplo, tenemos los sismógrafos, me parece que se les dice bien, que obviamente son los que analizan y estudian los datos y más o menos salvan a las personas en ciertos casos de, che, les pueden advertir, ¿viste? Pero hay casos, obviamente, que nunca nadie va a decir y nunca nadie puede preverse a que una placa tectónica se mueva así porque sí. Y ahora Así saltan que, alertas a los celulares, por claro, suerte. bueno, ahora estamos con un sistema y una sociedad muchísimo más avanzada. Imagínate lo que era antes Sí. vivir. Horrible, horrible. Y también hay, ¿cómo se llama? En los lugares que es muchísimo más frecuente en estas situaciones, también hay de edificios o hay refuerzos, por ejemplo, refuerzos contra los... No me sale. Ay, el otro Rescates, desastre... No, los otros desastres naturales, el del tsunami, viento, no sé maremoto, qué. Bueno, huracán. el huracán, ahí va. Oh, el de huracán, encima estoy sentada en esta silla, boludo, no puede ¿Cómo ser. no te vino a la cabeza? No, bueno. Creo que se llama huracán, sí. Sí, 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 los huracanes, todos estos, los tornados, también, Eso. bueno, hay series de refuerzos que tienen las ciudades, bueno, pero también ciudades que son también de bajos recursos, como Venezuela, ¿cómo van a hacer en esta situación? Quedó ¿Entendés? todo destrozado en Venezuela. Hubo un montón de campañas de ayuda, de enviarles cosas para que de verdad puedan salir de esta situación, porque todavía hasta día de hoy siguen Sí, buscando personas es desaparecidas. terrible, es terrible. Bueno, y tengo también voy a hablar de esto. En Colombia no, o sea, sí, pero ahora en un ratito. ¿Por qué ocurrió el de Venezuela? El 24 de junio, encima de 2026, Venezuela sufrió dos terremotos muy fuertes de magnitud 7,2 y 7,5, un montón, separados por unos 40 segundos. Se produjeron en un sistema de fallas asociado al límite entre la placa del Caribe y la placa sudamericana, que es el tema de las placas que no las mencioné mucho. Em, que bueno, no voy a mencionar esto, tipo que obviamente una se desplazó contra la otra, liberó toda la tensión y bueno, eso, todo lo que ya les acabo de contar. Bueno, las principales fallas involucradas en Venezuela son la falla de Boconó, falla de San Sebastián y la falla de El Pilar, y son fallas donde predominan movimientos horizontales, o sea, los bloques de roca se deslizan lateralmente unos respecto a otros. Y hubo algo que hizo especialmente destructivo a esos terremotos, que fueron
que fueron muy superficiales. O sea, el segundo de magnitud 7,5 tuvo un hipocentro de aproximadamente 10 kilómetros. Es difícil así, entenderlo así. Es un montón. Sí, por lo que la energía llegó a la superficie con mucha intensidad, muchísima intensidad. Así que fueron 2 sismos muy fuertes de magnitud 7,2, 7,5. Hubo Imagínate la muchísimas... fuerza que tiene que tener eso para desplazar. No, es terrible realmente. Bueno, hubo muchísimas víctimas. Voy a resumirlo esto un poco. Un balance oficial de fines de julio había registrado tipo 5.398 muertos, 16.000 heridos, 18.000 personas desplazadas porque perdieron sus viviendas, 23.000 personas alojadas en 170 campamentos porque de transición, porque pues, bueno, perdieron todas las viviendas. O sea, es muy triste realmente todo lo que pasa, porque no solo, obviamente, imagínate perder un ser querido, sino imagínate también perder tu casa, o sea, perdés todo. Ponele que obviamente mucho esfuerzo lo construido, lo material construido, por supuesto que sí, pero la cantidad de vidas también, o sea, personas que siguen buscando. Horrible. La Así siguen que- sacando de los escombros, obvio, horrible. Y bueno, ¿qué ocurrió en Colombia? En Colombia la situación tectónica es todavía más compleja porque interactuaron 3 placas tectónicas, Ah, no 2 como en Venezuela, pero bueno, la placa Nazca, la placa sudamericana y la placa del Caribe. Y el terremoto el 10 de agosto de 2026 de magnitud 7,4 tuvo epicentro en la zona de San José de Palmar, Chocó, o sea, Palmar Chocó, y se produjo a unos 100 kilómetros de profundidad dentro de la placa de Nazca. Bueno, este terremoto, ya les dije que 100 kilómetros, 7,4, y las víctimas, más o menos, hoy estamos a 14 de agosto, ¿no? Sí. sí. Más o menos el balance más reciente informa que son 281 muertos, Ay, no, por favor, qué 4.000 tragedia. heridos y 379 desaparecidos. O sea, aproximadamente 102 personas afectadas directamente. Es un montón. O sea, es un Pobre montón. gente, la verdad. Pobre gente, sí, horrible. Bueno, obviamente la destrucción de las viviendas, las pérdidas de sus familiares, están incomunicados, todo un quilombo. Y bueno, todas estas cosas, aunque como ya dije, se pueden prevenir porque hay sismógrafos que se dedican a esto, no siempre sucede y no siempre tenemos la suerte de contar con toda la De preverlo, supervisión. Claro, sí, básicamente. con toda la supervisión de todas las placas tectónicas. Es más o menos imposible. Así que, ¿qué les vengo a decir de Argentina? Porque hubo mucho revuelo. Que en Argentina sí pueden ocurrir los sismos, terremotos fuertes. De hecho, ya ocurrieron varios destructivos, pero hay una diferencia importante, que no todo el país tiene el mismo peligro sísmico. O sea, algo que me quedó muy en claro cuando leí esto es que tampoco que me relajo, porque también las personas Puede que viven, pasar. claro, es más, tipo, creo que fue que en San Juan hubo hace no muchos años, hubo también uno medio fuerte y que nos llegó a nosotros un poco, tipo a Buenos Aires nos llegó un poco de la sensación. Del temblor. Claro, bueno, ¿qué te iba a decir de esto? Los sectores más fuertes son San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca y Salta, que son los lugares en los que más podría llegar a haber un sismo. Y Buenos Aires está dentro de una zona en la que no es muy recurrente. Obviamente, como ya te dije, las placas están en constante movimiento todo el tiempo. Ahora mismo se está moviendo, nada más que nosotros no lo sentimos. ¿Puede llegar a haber un sismo? Sí, pero no tenemos la misma capacidad o Las el mismas mismo peligro. condiciones. Sí, no tenemos el mismo peligro que tiene San Juan o Catamarca, que deben estar más cerca y no los O sentiríamos. más propensos a sentir Sí, ese movimiento de encima, placas. tipo, en Buenos Aires no habría una catástrofe así de grande. Así que los que están en Buenos Aires pueden quedarse tranquilos. Obviamente, siempre hay que confiar en los sismógrafos, obviamente, pero siempre hay que estar atentos. Y bueno, y esa fue Bueno, muy interesante, la Sofi. columna del día de hoy. Espero que no haya sido tan pesada porque hay No, se varios entendió datos. perfecto. Hay varios datos medio complejos que a mí me costaron un toque entender, pero bueno, creo que va. No, ¿Qué se fue? entendió muy bien. Ay, qué bien. Bueno, menos mal. avisamos que había variado hoy. Sí, chicos. todavía nos queda un tema más. Y se sigue siendo variado esto, por favor. Así que, bueno, nada, si querés pasamos con el siguiente, que tampoco tiene mucho que ver con lo anterior. No tiene nada que ver. No. Porque preparamos cosas que nos parecieron interesantes. Sí, las y preparamos que, bien igual. Obvio, y la hora de la que viene también es súper interesante. Va a haber que tratar de meterlo Sí. rápido, pero llegamos.
Porque, y le voy a dar créditos a Sofi, a ella se le ocurrió que podíamos averiguar sobre un tema que, bueno, que también es duro de charlarlo, por supuesto, que son los duelos. Sí. Cuando una persona hace un duelo en su vida por distintas razones, que ahora vamos a pasar a comentarlo, pero explicarlo brevemente porque lo contextualizo a raíz del fallecimiento del padre de Messi, que en paz Sí. descanse. Bueno, nada, se nos ocurrió que era interesante abordarlo además desde lo psicológico, de qué Sí. le pasa a una persona cuando siente o experimenta un duelo. Que ahora les vamos a contar que un duelo no es solamente la pérdida de alguien Claro, o la hay pérdida de una muchísimos. relación. Hay un Ujú. montón de duelos, así que metiéndolo rápido, Sí, les podemos. vamos a contar a ustedes qué es un duelo, qué etapas tiene, cómo se ve, cómo se observa y sus tipos. Bueno, empiezo. El duelo es un proceso emocional, psicológico y social que atraviesa una persona cuando sufre una pérdida significativa. Aunque suele asociarse principalmente con la muerte de un ser querido, también puede aparecer frente a una separación, la pérdida de un trabajo, una amistad, una etapa de la vida, un proyecto o cualquier situación que implique dejar atrás algo importante. Durante el duelo pueden aparecer diferentes emociones como tristeza, enojo, culpa, miedo, angustia, soledad, confusión o quizás incluso alivio. También pueden producirse cambios físicos en la vida cotidiana, como dificultades para dormir, falta de concentración o cambios en el apetito. Y el duelo es un proceso personal y diferente para cada individuo, está bueno aclararlo, por lo que no existe una única manera correcta de atravesarlo, sino un tiempo determinado para superarlo. Con el paso del tiempo, la persona suele aprender a adaptarse a la nueva realidad y a convivir con la ausencia o el cambio. Así que me gustaría contarles un poco cuáles serían los tipos de pérdidas específicas, puesto que la etapa de duelo no necesariamente tiene que ocurrir por la pérdida de un ser querido. Antes de pasar a los tipos de duelo, vamos a pasar a las diferentes clases de pérdidas que pueden ocurrir. Pérdidas relacionales tienen que ver con las pérdidas de personas, es decir, separaciones, divorcios, muertes de seres queridos, etc. Pérdidas de capacidades ocurre cuando un individuo pierde capacidades físicas y o mentales, por ejemplo, por una amputación de un miembro, etc. Pérdidas materiales, que se da ante las pérdidas de objetos, posesiones y en definitiva pérdidas materiales, exactamente. Y pérdidas evolutivas, son los cambios de las etapas de la vida, o sea, la vejez, la jubilación, etcétera, y no todo el mundo encaja igual en estas situaciones. No todas las pérdidas generan duelo, sin embargo, dependiendo de los recursos u otras variables psicológicas, como la autoestima o la falta de habilidades sociales, de cada uno, las pérdidas pueden provocar malestar y sufrimiento durante más o menos tiempo. Todo varía, depende de la persona. La evolutiva es la más interesante para mí. Sí, Es la menos hablada aparte, creo yo. sí, o sea, y encima ahora se empezó a hablar un poquito más, pero es un tema que está muy cerrado todavía, siento. Digo, por ejemplo, hicimos un duelo del cuatrimestre pasado, por así decirlo. Lo que dejas atrás, lo que de alguna manera tenés que superar para poder seguir Sí, avanzando, eso es un duelo. sí, obvio que Hicimos sí. un duelo del primer cuatrimestre, por ejemplo. Sí, totalmente. Para ponerlo en lo Seguimos evolutivo. yo sigo en Yo ese sigo duelo. duelando. Yo sigo duelando el primer cuatrimestre, Dios. Bueno, y también, acompañado a todo esto que dice Sofi, hay distintos tipos de duelo. No todos son o se dan de la misma manera, que también paso a explicarlos brevemente. El primero vendría a ser como el duelo tradicional, el duelo que aparece como una respuesta natural ante Sí. una pérdida significativa, cuando la persona puede sentir tristeza, enojo, ansiedad, confusión, alivio, incluso, porque hay personas que también sienten alivio y eso es una realidad, Sí. porque es muy personal el duelo. Lo importante es que en el duelo tradicional la persona quiere o tiene que conseguir adaptarse a la nueva realidad, Ujú. a lo nuevo que está viviendo. Por otro lado, el duelo anticipado, que comienza antes de que la pérdida ocurra, muchas veces cuando un familiar está enfermo o cuando sabemos que está transitando a lo que es debido a muerte, por Sí. ejemplo. En tercer lugar está también el duelo sin resolver, cuando la persona no consigue elaborar o integrar adecuadamente una pérdida, sino que se prolonga durante el tiempo generando un Claro. sufrimiento importante en alguien. Acá el cuarto es duelo crónico, que tiene un poco que ver con el anterior, pero no es lo mismo, donde se prolonga durante mucho tiempo y lo preocupante o lo más característico es que continúe interfiriendo significativamente en la vida de la otra persona. Luego el duelo ausente, cuando prácticamente la otra persona no muestra reacción emocional ante una pérdida, que eso pasa. Y otra que me pareció muy interesante, el duelo retardado, la reacción emocional que aparece después de un tiempo, post pérdida, post cambio. ¿Qué cosa? Luego el duelo inhibido, cuando la persona experimenta emociones relacionadas con la pérdida, pero tiene dificultades para expresarlas porque no es aceptado socialmente, porque tengo que ser fuerte, no tengo que llorar, lo tengo que superar. Y por último, el duelo desautorizado, que es cuando la sociedad o el entorno no reconocen plenamente esa pérdida o ese vínculo. Ujú.
Estos son los distintos tipos de duelo y también están las etapas, que es lo que prácticamente experimenta una persona, Sí. como negación, ira, negociación, la tristeza y la aceptación. Ujú. En ese camino, digamos que la persona logra superar el duelo o hacerlo más llevadero al menos. Ujú, totalmente. Así que bueno, esas fueron todas las etapas. Nos parecía importante mencionarlo. No sí o sí tiene que ser a raíz, como dijimos, de la muerte de un familiar o de la muerte de una persona, pero a nosotras se nos despertó charlando, porque debatimos todo, Sí, la inquietud sobre los duelos, sí, obvio. básicamente. Y esto de lo evolutivo, que acá en el chat nos comentan, está reinvisibilizado el duelo evolutivo y es re importante porque involucra el cambio de mentalidad que trae. Y es verdad. Wow, literal, gracias por aportar eso. Todo lo que es cambio de etapa, todo lo que es Sí, crecimiento. También tuvimos un duelo evolutivo desde que nosotros somos chicos, por ejemplo. sí, totalmente. Es más, y quizás nuestros propios cambios, por ejemplo, recién te ponía en tu casa, te ponía el ejemplo de pasar de la secundaria a la facultad, es un duelo completamente. Estás dejando también un lugar atrás en el que conviviste unos 5 o 6 años, dependiendo cuánto, de tu vida. Y también nuestro duelo también puede generar un duelo a nuestros padres, quizás. O sea, estoy viendo a mi hijo convertirse en una persona responsable, más independiente, o sea, todo también va muy de la mano. Y obviamente, como estábamos diciendo, los duelos son distintos para cada Sí, persona, exactamente. aunque por ejemplo, yo siento que vos y yo tenemos una mentalidad bastante parecida, pero seguimos duelando situaciones de las formas distintas. No significa que sea la correcta, al contrario, no hay una forma correcta, todos duelamos siempre, ya sea una pérdida de algún objeto, pérdida de algún familiar, la ruptura de una amistad, cualquier cosa, lo duelamos siempre, pero bueno, siempre seguimos también adelante, es parte de la vida. Es más, ahora que me pongo a pensar, la vida está llena de duelos y es a lo que básicamente vivimos, no nos podemos agarrar y tener miedos de ello, porque es a lo que tipo realmente nos enfrentamos día a día. Es así. Exactamente. Nunca sabemos cuándo se nos puede presentar algo Vivimos tampoco. sabiendo la consecuencia de que los duelos están en todos lados. Exactamente. Básicamente. Como la frase de cuando querés a alguien, aceptás que pueda ser lastimado. Y sí, obviamente. O sea, es duro aceptarlo, pero es la realidad. Es la realidad completamente. Y nos pareció interesante traerlo. Sí, bueno, acá también comentan, es que en realidad todos duelamos en algún momento, ya sea el paso de la adolescencia a la adultez, etc. Es un gran cambio y no se le da tanta importancia a veces porque nos pasa a todos. O cuando hacemos Claro. un cambio de paradigma, cuando cambiamos de opinión en relación a algo, lo estamos dejando Sí, atrás, estamos haciendo un duelo de una mentalidad, como nos pusieron las chicas, de una mentalidad nueva con una mentalidad anterior, y eso también es muy valioso. totalmente, totalmente. Así que bueno, fue más que interesante el Sí, sí, programa sí, de por hoy. eso, qué interesante, qué interesante. También que lo tiene que decir el público, pero lo digo yo porque... Lo digo yo también, me pareció súper interesante todo lo que estuvimos viendo. Es más, me parece que investigamos mucho. Sí, Yo creo que este es un programa que vale la pena ver. Así que totalmente. sigan viéndonos. Cuando llego a mi casa lo voy a volver a ver. Sí, de hecho sí, de hecho. Así que bueno, espero que se está llegando esto al final, chicos. Así que Ujú. espero realmente que la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado, que hayan aprendido. También estén atentos a Instagram, que se viene el pedido de la semana. A ver. Estamos haciendo muchos cambios. Sí. Bueno, van a ver que ahora cuando termine el programa vamos a hacer un posteo. Así que háganos el favor de activarnos las notificaciones en Instagram para cuando subamos un reel, cuando subamos un clip, que lo Sí. editamos con mucho amor y cariño. También en TikTok y en YouTube, que este programa se va a estar subiendo en unos días seguramente. Y nos avisaron que también lo están transmitiendo por YouTube, así Es que verdad, ya saben hace que hay poquito. otra alternativa de consumir Sí, para y no sé llevar. si hoy se dieron cuenta que no hubo una pausa. También cosas nuevas muchos para llevar. cambios. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho. No sé si querés mandar algún saludo. Sí, está Delphi del otro lado, que creo que es la única que me está viendo, así que le mando un beso Yo enorme. iba a y gracias saludar a por esa ver. cámara, boludo. Ay, la costumbre. La costumbre, fui a saludar ahí. Esta No, es la bueno, tuya. esta es mi cámara. Bueno, yo también, a todas mis amigas, a mis padres, que todos están participando. Gracias por escuchar. Y bueno, nos vemos en el próximo programa, entonces. Gracias por estar. Gracias.